Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Lisette Arriaga y me da mucho gusto que nos acompañes, porque hoy damos inicio a la serie titulada Apostando por la Niñez. Esta es una producción que nace de la urgencia de mirar con profundidad lo que viven niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Este programa no solo informa, interpela. Queremos que las y los tomadores de decisiones escuchen, actúen y coloquen la agenda de niñez y adolescencia en el centro de la política pública. Porque ellas y ellos no pueden esperar, porque proteger sus derechos es construir un presente digno y un futuro posible. Les invitamos a ver la serie, a compartirla y sobre todo a sumarse a esta conversación que nos involucra y nos compete a todas y a todos. Hoy hablaremos sobre el contexto actual de la niñez en nuestro país y la importancia del trabajo que realizan las ONG. Para ello nos acompaña una persona clave de Child Fund México, una organización con décadas de experiencia trabajando por y para la niñez más vulnerable. Adriana Castillo López, presidenta del Consejo de Administración de nuestra organización aliada para este programa, Child Fund México. Adriana es una reconocida especialista en desarrollo organizacional, educación y liderazgo con más de 30 años de experiencia en el ámbito académico, empresarial y social. Es directora de desarrollo organizacional, consultora, docente, universitaria y coach certificada, con una sólida trayectoria en el diseño de estrategia institucionales, evaluación de desempeño, formación de equipos de alto rendimiento y acompañamiento directivo. Cuenta con estudios en neurociencias aplicadas a la empresa, inteligencia emocional, coaching consciente y gestión educativa, además de una doble licenciatura en administración de instituciones y enseñanza del inglés. Ha colaborado con instituciones como la Universidad Panamericana, Universidad Anáhuac y CAMIC, de Anglo-Mexican Foundation y diversas editoriales educativas. En este programa, Adriana nos ayudará a profundizar en temas como el papel de las organizaciones de la sociedad civil, el bienestar psicosocial, la educación emocional y el fortalecimiento institucional. Siempre, por supuesto, con una mirada crítica, empática y transformadora. Vamos a conocerla. Adriana, bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué honor tenerte en este espacio, que aparte estamos iniciando. Estamos iniciando, muchas gracias Lisette por haberme invitado. Estamos muy agradecidos por esta alianza que se hace entre el Senado de la República y Child Fund México para poder concientizar acerca de la niñez en México. Entonces, muchas gracias. No, hombre, de verdad que es un honor, porque qué importante, Adriana, en México millones de niñas, niños y adolescentes se enfrentan condiciones de desigualdad, violencia, pobreza y falta de acceso a servicios básicos. Aunque existen avances legislativos y políticas públicas, es una realidad que todavía hay retos que hay que afrontar y que muchas veces estas políticas públicas, los esfuerzos de los 3 niveles de gobierno, pues no bastan. ¿Y qué pasa? Que entran ahí las ONGs como ustedes, Child Fund México. Pero me gustaría iniciar este espacio con una pregunta que sí, que es complicada, que nos hace reflexionar, pero que hay que ponerla en la mesa. ¿Qué significa crecer en un país donde lamentablemente los derechos de niñas, niños y adolescentes no son garantizados de una manera óptima? Bueno, es una pregunta difícil de responder, Lisette, porque estamos en un país muy grande, con tantas realidades como gente que lo habita, ¿no? Entonces, cuando hablamos de niñez y hablamos de todos esas niñas, niños y adolescentes que deben ser prioridad y deben ser parte de la agenda, pero deben ser parte de la conciencia de los mexicanos, es difícil, ¿no? Porque cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, sí vemos las problemáticas de pobreza, de violencia, de falta de accesibilidad a la educación, pero en realidad es mucho más que eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes comparar la zona rural, con la urbana, ¿no? La urbana de ciertos lados que con otros estados. Entonces, a mí me gusta hablar de niñas en general, ¿no? Porque eso yo englobo a todos los niños de México, a las niñas, a los niños y a los adolescentes.
Hace muchos años, 1989, cuando se habla de la Convención de los Derechos Humanos, se plantean todos los derechos de los niños. Y se plantean principios fundamentales, que es, tenemos que tener prioridad sobre las necesidades de los niños. Tenemos que trabajar para que esas necesidades de los niños se cumplan. Los niños, Lisette, no saben que tienen derechos. Somos los adultos los que sabemos que tienen derechos. Somos la sociedad, los 3 órdenes de gobierno, las empresas que sabemos y volteamos a ver. Y muchas veces vamos normalizando los datos, ¿no? Normalizamos los datos, sale una encuesta del INEGI y decimos, son 37.8 millones de niños en pobreza. Bueno, pues de esos 37.8% de niños en pobreza, de ese 37.8, muchos de esos niños, o la mayoría de esos niños, tienen vulnerado al menos uno de sus derechos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a campo, cuando estamos en atención directa y lo vemos y tratamos de concientizar al niño, a la niña y al adolescente sobre eso, es complejo, porque no lo viven. Me preguntas, ¿qué es para la niña, el niño y el adolescente? Imagínate que es, yo lo empezaría por decir, falta de espacios seguros, tanto en casa como en la comunidad, como en el ámbito escolar, de su localidad, ¿no? Falta de seguridad porque la situación, la falta de preocupación por la situación actual, ¿no? No es que no estemos preocupados, es que es tal que no podemos atender, preocupación y atención. Que los niños no tienen ambientes seguros, los niños ya no van a guarderías de tiempo completo. Por ejemplo, los niños de primera infancia de 0 a 2 años, de ese grupo de niños solo el 6% va a una escuela. Es falta de permanencia en ambientes seguros, falta de permanencia en un ambiente familiar seguro, falta de permanencia en escuela por temas de desnutrición. ¿Por qué? Porque no tenemos el mejor rendimiento. Falta de ambientes seguros y permanencia, pero también falta de acceso a salud, falta de acceso a educación, falta de acceso a desarrollo, a un desarrollo integral, pero sobre todo falta de oportunidades. Y cuando empezamos a normalizar los datos y cuando empezamos a normalizar la realidad que vivimos y cuando empezamos a normalizar lo que vemos en campo, se nos olvida. Y decimos, sigo trabajando, pero yo trabajo en mi mundito. Y es que somos un país en donde tenemos que trabajar en colaboración, las 3 instancias de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, la sociedad en general, las empresas. Todos tenemos que trabajar en conjunto. Y nosotros hicimos una encuesta, una muestra que incluyó encuestas y entrevistas a 1,200 personas. La preocupación de la gente es la educación, las oportunidades para accesibilidad a salud, también el tema de tener mejores espacios escolares. La gente nos decía, si tú te dedicas a educación, si tú te dedicas a salud, si tú te dedicas a todo tema de la niñez, yo te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque sí lo estamos viendo que, te voy a poner un ejemplo, un niño en situación de pobreza. Voy a contrastar 2 realidades. Sí. Siempre hablamos de los niños en situación de pobreza. Los niños en situación de pobreza no tienen accesibilidad a salud, no tienen, o sea, su padre probablemente migró, su madre probablemente tiene que trabajar, es difícil tener siembra, es difícil transportarme a 40 minutos para llegar a una escuela, tener el dinero para inscribirme. A ese niño se le vulneran una cantidad de derechos impresionante. Salud, libre expresión, educación, vida sana, vida plena, familia, ¿cuántos son? Por otro lado, imagínate un niño una niña, un niño o un adolescente de una zona urbana que tiene su parte de educación cubierta porque está en una zona urbana donde hay mejores escuelas, donde hay mejor atención, que sí tiene acceso a salud, pero vive en una zona violenta. Entonces, ese niño tiene vulnerado su derecho a una vida plena, sana y segura.
Y muchas veces se nos olvida que los derechos humanos no solo son el que el niño tenga derecho a educación, es que el niño tenga una vida plena y logre procesos de autorrealización, que tenga cubiertas sus necesidades fisiológicas, que tenga cubiertas sus necesidades de seguridad, de pertenencia a un grupo, de autorrealización. Y es qué porcentaje de los niños de México realmente llegan a poderse autorrealizar en lo que hacen. ¿Cuántos tienen que emigrar? Hicimos un estudio estuvimos en un proyecto hace muchos años en donde analizamos las causas de la migración en comunidades de Oaxaca y comunidades de Hidalgo. Y nos dimos cuenta que no solo era la falta de oportunidades, era la violencia comunitaria, la violencia intrafamiliar, los embarazos adolescentes, las uniones tempranas. Entonces, no podemos no voltear a ver a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Yo platicaba con gente de Child Fund y estábamos hablando. Esta Convención de los Derechos de los Niños es de 1989. Tiene que ser actualizada. La vida ha cambiado, el mundo ha cambiado. La violencia en ese entonces era a lo mejor física, sexual, emocional, financiera. Hoy hay muchos otros tipos de violencia. ¿Cómo garantizamos que las niñas, los niños y los adolescentes en México tengan una vida segura? Que puedan tener conectividad y tú no te tengas que preocupar si van a estar en acoso, si no, que haya. ¿Cómo ayudamos a que nuestra sociedad vaya creciendo y vaya fortaleciéndose desde la base? Decimos, bueno, de los 0 a los 2 no van a la escuela. No, bueno, de los 0 a los 2 es la parte más importante, es donde se genera el vínculo, donde se empieza a desarrollar el cerebro, donde se estimula, donde vas generando más conexiones entre neuronas, en donde el niño va aprendiendo a través de la repetición. Entonces, necesitamos que nuestros niños tengan acceso a eso, tengan acceso a todo lo que he hablado, ¿no? Sistema de salud, sistema educativo, seguridad en sus casas, seguridad en su comunidad, seguridad en su localidad, seguridad en su estado. Si no lo logramos, Lisette, tenemos una deuda con las niñas, los niños y los adolescentes de México. No es fácil, no es fácil. Nos cansamos, sí nos cansamos. Nos acostumbramos, y eso es lo peor, que nos acostumbramos. Y no nos podemos acostumbrar a ver un niño en extrema pobreza. Porque si yo hablo de pobreza, niños en pobreza, estoy hablando del 37.8% de los niños, ¿no? Pero en pobreza extrema, ni siquiera les podemos garantizar el derecho a nutrición. ¿Por qué? Son derechos básicos, Adriana. Y es lo básico, ¿no? Y entonces dices, ¿desde dónde? ¿Y desde dónde volteamos a verlos? Yo sé que se han hecho muchísimos esfuerzos para actualizar leyes, para seguir atendiendo a las niñas y los niños y los adolescentes. Está el DIF, está CIPINA, están los gobiernos locales, los gobiernos o el gobierno federal, y están enfocados, lo sé, pero tenemos que trabajar en mayor colaboración. Para nosotros, los niños, yo siempre digo los niños o la niñez, pero las niñas, los niños y los adolescentes de México hoy son el presente. No creamos que cuando llegue el futuro los podemos atender. A ese niño en la Sierra Totonaca que no tiene con qué alimentarse o que tiene que caminar 40 minutos para llegar a una escuela, ¿cómo le garantizamos que tenga accesibilidad a eso? ¿Cómo construimos mejores aulas? ¿Cómo les enseñamos a cultivar la tierra? O sea, tenemos que garantizar lo mínimo para todos. No importa dónde estés y no importa tu realidad. Y luego, por ejemplo, este tipo de sectores que justamente estás mencionando, comunidades originarias, indígenas, le sumamos los usos y costumbres que en nuestro país todavía es algo inclusive legal, que es una fuente del derecho. Realmente son muchos los retos que están en la niñez, Adriana. Y nosotros queremos conocer más de lo que están haciendo desde Child Fund México. Por ello, ¿te parece bien? Vamos a la siguiente cápsula. Claro.
Hola, mi nombre es Oscar. Soy originario del estado de Puebla. En mi opinión, las organizaciones civiles son fundamentales para la formulación, creación y evaluación de programas, donde abordan los desafíos que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en comunidades en situación de vulnerabilidad, promoviendo un desarrollo más equitativo y sostenible. A través de Niños Tonacos he tenido experiencia en varias actividades. Una de las más relevantes es la carrera con causa, que se llevó a cabo con diferentes instituciones educativas y gobierno, obteniendo excelentes resultados. Cabe mencionar que en la organización donde pertenezco se enfoca en garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como el derecho a la educación, a la salud, buena alimentación y un ambiente seguro, libre de violencia. Pero lo más importante es mejorar la calidad de vida en las familias en desventaja. Muchas gracias. Ahí pudieron conocer ustedes un poco más de lo que se está realizando desde Child Fund México. Y bueno, nosotras seguimos conversando porque vaya, Adriana, que hay mucho que visibilizar, que dejar en la mesa en esta nuestra primera emisión, porque bueno, ya dijimos los retos, los desafíos, lo que está pasando, las diversas problemáticas, aristas que existen con niñas, niños y adolescentes. Ya lo mencionabas también, se están realizando esfuerzos, se han realizado esfuerzos desde los 3 órdenes de gobierno, inclusive políticas públicas, pero no es suficiente. Ahí es cuando entran las ONG. ¿Qué están haciendo ustedes para poder salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes? ¿Cuál es su función principal? Mira, creo que en el caso de Child Fund, ¿no? Aunque somos amigos y colaboradores y aliados de muchas, no trabajamos solos, hacemos muchas alianzas con ONGs, hacemos muchas alianzas con instancias gubernamentales en los 3 órdenes. Ya desde Child Fund creo que queda muy claro lo que hacemos por las niñas de México. Pero lo que todos deberíamos tener claros como ONGs es poner al niño al centro de la discusión. Podernos enfocar y ponerlo como el centro. ¿Por qué? Porque si no nosotros como ONGs hacemos análisis de la realidad in situ, en campo. Nosotros lo vemos todos los días, estamos ahí en atención directa. Atención directa con problemáticas, con realidades, con lenguas originarias, con pueblos originarios, con usos y costumbres. Estamos ahí y lo vemos. Y vemos cómo la niña, el niño o el adolescente quiere salir adelante. Y cómo como ONGs tenemos la primera función y la más importante es la transparencia de lo que hacemos. Nosotros hacemos alianzas, sí. Somos una organización apartidista, no religiosa, que trabajamos por el bienestar de la niñez. Eso es todo, por promover sus derechos, por hacérselos saber a los niños. Entonces, las ONGs que estamos ahí in situ, en campo, que tenemos todos estos datos y todos este análisis de la realidad que estamos viviendo, tenemos la obligación estos lugares, Lisette. Tenemos la responsabilidad de transmitirlo. Lo transmitimos a empresas, lo transmitimos a la sociedad, lo transmitimos a las instancias gubernamentales a las que nos acercamos. Si nosotros estamos ahí, sé lo que te digo, sé que ese niño, esa niña o ese adolescente necesita mayor atención. Creo que todas las ONGs, independientemente del lugar en donde se encuentren, generan conciencia. Y esa conciencia a esa sociedad que muchas veces normaliza los datos. Cuando hablas de ONGs, en este término de la niñez, y que yo hablo de transparencia, sábelo. Child Fund va a trabajar por cada niño, niña y adolescente que tenga en sus filas. Pero sábelo también que yo te voy a decir qué sí hacemos, qué no hacemos, y voy a ser transparente para que tú estés seguro que la información que yo te presento es la real, es la que es.
Yo te puedo decir, en 2023 atendimos a 84,000 niños, solo en 7 estados. Nos gustaría atender más, no nos dan las manos. Pero de esos 7 estados tenemos datos muy importantes. Ahí estamos in situ. Hemos trabajado con muchos otros estados en alianzas, pero es decir, crea programas, difúndelos, regálalos, haz alianzas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando fue Otis, Claro. que fue algo muy Devastador fuerte, en el estado de Guerrero. devastador en el huracán. estado de Guerrero. A mí me gusta poner mucho este ejemplo porque nosotros no estábamos en el estado de Guerrero por muchas cosas. Estamos en otros, estamos en Oaxaca, estamos en Puebla, estamos en Hidalgo, estamos en Chiapas, estamos en el estado de México, estamos en Veracruz, hemos estado en Michoacán y alianzas con Sonora, Chihuahua, Monterrey, muchísimos. Pero no estamos en Guerrero y no teníamos alianzas con Guerrero. Yo decía, ¿cómo es posible? ¿Qué podemos hacer? No nos podemos quedar sentados viendo cómo hay niñas, niños y adolescentes que no tienen agua, que no tienen que comer, pero no se trata de asistir, sino se trata de curar. Se trata de ayudarles en esta parte de su desarrollo, rescatar esta parte socioemocional que pegó. Había niños que no querían salir de la cama, ¿no? De abajo de la cama por miedo que viniera otro huracán, ¿no? Los muy chiquitos. Y impulsamos alianzas con organizaciones, con otras organizaciones de la sociedad civil, porque somos organización de la sociedad civil, somos sociedad que nos tenemos que movilizar en conjunto. Y compartimos uno de nuestros grandes programas que se llama Colección de Apapachos, para que todo voluntario de esa organización de la sociedad civil pudiera llegar a Guerrero a trabajar con los niños que tenían problemas socioemocionales después de Otis. Y no se trata de yo trabajo para mi montoncito de arena, no. Creo que todas las organizaciones civiles tendríamos que tener claro que todos tienen un espacio y que todos hacen algo. Todos hacen algo por las niñas, los niños y los adolescentes. No es, digamos, no somos excluyentes. No es protagonismo, es una conciencia y cultura colectiva que tienen que entrar. Esa es, porque si nosotros nada más pensamos, bueno, yo me voy a ir, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo me voy a ir solo con los niños o solo con... No, perdón, estamos hablando de mucha exclusión que hay en nuestro país, mucha discriminación. Hablas de pueblos originarios, hablas de comunidades indígenas y ves ahí la exclusión y ves ahí la discriminación. Y nosotros hemos entrado con purépechas, mazahuas, totonacos, lloremes mayos, yaquis, o sea, no importa. Pero el tema es que todos le entremos, porque muchas veces decimos el gobierno no hace, no es que el gobierno no haga, es que es demasiado lo que hay que hacer y tenemos que trabajar todos en conjunto. Y se han generado muchísimos pactos, muchísimos acuerdos. Nosotros tenemos acuerdos con los candidatos a presidencia a lo largo de las elecciones, porque ¿no? es una causa loable y que todo el mundo nos preocupa. Y es decir, te invito a ti, ONG, a que trabajes conmigo. Y lo hemos logrado, ¿eh? Y creo que otra parte importante es poner, que deben hacer las ONGs, es poner a la niña, al niño y al adolescente mexicano en el centro de la discusión de un nuevo replanteamiento de políticas públicas, de leyes que los protejan. Te ponía el ejemplo, ¿no? La Convención de los Derechos Humanos 1989, pues nunca nos imaginábamos que iba a llegar la violencia digital, ¿no? Uh-huh. Que iba a llegar toda esta parte, todo esto que amenaza a nuestra niñez. Las redes sociales, nosotros hacemos alianzas también con esas organizaciones, esas empresas que están en las redes sociales, para poner en el centro de la discusión esta problemática. Y es decir, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo concientizo a la sociedad? ¿Cómo concientizo a las 3 órdenes de gobierno? ¿Cómo concientizo a los niños? ¿En qué nos ayudamos? Porque en la manera en que nosotros nos ayudemos, en la manera en que nosotros colaboramos, generamos desarrollo y oportunidades para nuestras niñas, niños y adolescentes. Y que nuestro país ha
firmado tratados internacionales, inclusive lo mencionábamos, ¿no? Que Sí. la progresividad del derecho, que el interés superior de la niñez debe prevalecer sobre cualquier cosa, pero ¿qué pasa al momento de la aplicación? Sí lo están logrando, sí se están realizando los esfuerzos suficientes, porque no solamente existe violencia o desigualdad en comunidades como lo estamos mencionando, sino también niños, niñas, adolescentes que vivan aquí en una zona urbana, en una clase media baja, también lo tienen, violencia intrafamiliar por parte de la misma familia, en sus centros de educación, lo están viviendo, Adriana. Y por ello es que hay que poner el tema. Fíjate que ahorita que dices eso, a mí me gusta hablar de clase, o sea, de niveles socioculturales o de contexto sociocultural, porque no importa dónde estés, no importa. No importa si estás en el edificio aquí junto al Senado, o estás en la comunidad arriba de la Sierra Norte de Puebla, o estás al norte del Estado de México, o estás en una colonia de un nivel sociocultural alto. El mundo ha cambiado, los estímulos son diferentes, las necesidades son diferentes, el ambiente familiar y las necesidades de la familia han cambiado. Tenemos muchos niños que se quedan en su casa muchas veces solos, ¿no? Expuestos a esa soledad no elegida, una soledad no elegida, son vulnerables. Y es cómo generamos fíjate, es algo, para mí es desde lo más sencillo, es cómo generamos mejores oportunidades laborales, mejores condiciones laborales para esos padres, cuidadores de niñas, niños y adolescentes, que alguno de los dos padres puedan estar. Había el otro día una discusión acerca de los días de paternidad cuando nace un bebé, ¿cuántos días? ¿No? Y decían 5. Bueno, 5 es suficiente o no, y si la mamá trabaja y si el papá trabaja. Y si debe ser un cuidado compartido. O no, y desde dónde, ¿no? Ayer que terminé de escribir mis notas para el día de hoy, me encontré en la escuela la encuesta nacional del trabajo infantil. Y tenemos 3 millones de niños, de acuerdo a esa encuesta, ¿no? Haciendo ya algún tipo de trabajo, entre de 5 a 17 años. Y de esos 3.5 millones o 7 millones de niños, 1.9 es trabajo en el hogar, porque la mamá o el papá tienen que trabajar, o muchas veces porque están solos. Alguna vez llevé a alguien a que conociera una de nuestras comunidades en el Estado de México, al norte, y le decía, mira, ¿cuántos hombres ves? Ya no están, ya migraron. ¿Cómo trabajamos como ONGs en conjunto para empoderar a esos jóvenes, a esos adolescentes que no migren, que se queden en sus comunidades, que trabajen por México, que trabajen por estar ahí, por blindar su comunidad, por fortalecerse? Pero tiene que ver con mucho trabajo desde la primera infancia. No queramos hacerlo cuando llegamos a la adolescencia. Eso viene desde cómo los fortaleces desde que nacen, para que puedan ser fuertes, se empoderen y estén dispuestos a quedarse en su comunidad y trabajar por ello, pero tiene que ver con las oportunidades que brindamos. Adriana, pues a grosso modo ya hemos conocido un poco de lo que hacen desde Childhood, pero vamos a una pausa porque me gustaría que nos siguieras compartiendo específicamente cómo ustedes están creando mejores condiciones para niñas, niños y adolescentes de México. Muchas gracias. Sí. Quédense con nosotros porque al regreso vamos a hablar justamente de esto. No se vayan. Qué bueno que continúas con nosotros en Apostando por la Niñez. Bien dicen que más vale una imagen que 1000 palabras, por ello te acompaño a que a través de esta cápsula conozcamos lo que específicamente realiza Childhood México. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric, soy originario del estado de Hidalgo y el día de hoy traigo un mensaje muy importante para ti. Todas las niñas, niños y adolescentes merecemos crecer en entornos seguros, con acceso a salud, educación y oportunidades. Pero como bien sabemos, esto en muchas comunidades, sobre todo rurales, aún no es posible. Aquí es donde entran organizaciones como Childhood México y Construyendo Esperanzas.
Chilfun, que trabaja desde hace más de 40 años en el país, apoyando sobre todo a las comunidades más vulnerables, con programas infantiles, de fortalecimiento familiar y sobre todo protección a derechos humanos. Por otro lado, Construyendo Esperanzas también ha marcado la diferencia, creando espacios seguros y un acompañamiento emocional, educativo y comunitario. Es por esta y muchas otras razones que organizaciones como esta son fundamentales en el país, ya que no solo atienden a las emergencias, sino que transforman vidas a largo plazo. Apoyarlas es creer en un presente digno y un futuro posible para nuestra infancia y juventudes. Así que te invito a sumarte y apoyar y compartir cada información relevante que estas organizaciones nos proporcionan. Te saludo con mucho aprecio. Bye. Ahí están las imágenes de lo que realizan, Adriana, pero por favor, ¿quién mejor que tú para seguirnos conversando, para contarnos casos de éxito, las estrategias que han implementado? Cuéntanos más, por favor. Bueno, gracias. A mí me emociona hablar de Child Fund y siempre me va a emocionar. Me emociona hablar de nuestros casos de éxito porque... Y de no éxito también, porque son prueba y error, prueba y error, prueba y error. Nosotros estamos en 7 estados, Vicente. Estamos en diferentes cosas. Uno es las alianzas a los 3 niveles de gobierno con programas específicos que compartimos. ¿No? Ahorita tuvimos uno muy exitoso al norte del país que se llama Juega Conmigo, que se ha ido corriendo a diferentes estados y es para favorecer y generar conciencia sobre la importancia del juego, ¿no? De este sano esparcimiento, del juego como aprendizaje. Y ahí fue algo muy interesante porque esa es una manera en la que trabajamos. Es un donativo de una empresa que nosotros desarrollamos, potencializamos y lo llevamos a los estados. Hicimos grandes alianzas y el Juega Conmigo se convirtió en algo muy especial para Child Fund. Nosotros trabajamos así, trabajamos en campo en 7 estados, como te digo, con socios locales, con otras IAPs o ACs que están en campo, los capacitamos para que ellos trabajen con los niños y les hagan conciencia sobre sus derechos. A través de programas de metodología muy clara. Nosotros no somos asistencialistas. Nosotros lo que trabajamos es el desarrollo del niño en las diferentes etapas de vida. Sí, tenemos muchos retos en comunidades, pero también hemos logrado sortearlos. Hemos digitalizado, la pandemia nos lo hizo más difícil y hoy tenemos digitalizado muchísimo nuestro material. Hemos trabajado a lo largo de 50 años ya, brindando oportunidades, transformando vidas, logrando que un niño, una niña, un adolescente desarrolle su máximo potencial. Yo siempre voy a hablar de 2 proyectos que me encantan, que uno fue, recibimos un donativo de una empresa y nos dijo, quiero que lo enfoques en nutrición. Y nos fuimos a trabajar a la Sierra Norte de Puebla con los totonacos. Ahí tenemos comunidades, ahí atendemos ya no sé si 6,000 niños, tenemos totonacos 3,500 y acatecos otros 3,000. No sé, ya pierdo las cuentas, pero estamos ahí. Y el proyecto era enseñarles a hacer un gallinero. Ok. Y a crear su propio huerto local. Y este donativo era para eso. Entonces llegabas, les ayudabas a construir su gallinero, le regalabas al gallo, a las gallinas. Y de 100 familias invitadas, 100, creo que 60 participaron. Y al principio hubo muchos retos, ¿no? Enseñarles cómo trabajar a las gallinas, cómo recolectar el huevo, cómo sembrar, cómo trabajar el huerto local. Vino un huracán y barrió todos los huertos, lo volvieron a sembrar. Y al final de este donativo, porque yo hablé de transparencia, nosotros hacemos evaluación de cada proyecto, de cada programa, todo el tiempo, de cada peso que nos dan y damos, ¿no? Retroalimentación y te doy, ¿no? Aquí mis cuentas, súmale y réstale. Pero una de las cosas más importantes son los testimonios y es la evaluación. Y había una señora que decía, mi familia ya no tiene hambre.
porque ya comemos un huevo diario. Y yo dije, objetivo cumplido. Pero ahí no quedó. Luego ya no supieron qué hacer con tanto huevo. Se organizaron, hicieron comunidad y ahora lo comercializan. O sea, no les puedes, eso es lo que hace Child Fund, brindar oportunidades y transformar vidas. Ese fue un proyecto muy exitoso. Tenemos testimonios de indígenas totonacas hablando sobre esto, cómo les costó al principio trabajo y luego cómo toda la familia aprendió a trabajar el gallinero y el huerto local. Ese fue muy bueno. Y otro el que te comentaba que tuvimos en el estado de Guerrero de Oaxaca y de Hidalgo, en donde lo principal era identificar las causas de la migración de las comunidades. Y entonces, pues, no los necesitas agarrar y que se queden porque sabes que eso no va a ser. La movilidad también es un derecho, tú no los puedes frenar. Pero sí puedes trabajar con las causas de la migración, con la problemática. Entonces desarrollamos programas muy importantes que tenían que ver, tu tema es la violencia comunitaria, familiar, comunitaria. Te enseñamos a decir qué es una vida sin violencia. Aprende a distinguir qué es una vida sin violencia. Aprende a vivir en un entorno familiar sin violencia. Esto es violencia. Estamos muy orgullosos de, en ese entonces también era uniones tempranas y embarazo adolescente y trabajamos con jóvenes del estado de Oaxaca en este tema de mi cuerpo, yo decido, y se logró como producto final de esta donación un calendario menstrual para que las jóvenes aprendieran a cuidarse y a comprender su ciclo de vida, su ciclo de reproducción y pudieran tomar decisiones. Y ese calendario menstrual se convirtió en la Estrategia Rural Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente. Todo en el mismo grant o donativo, como le llamamos. Al mismo tiempo nos dimos cuenta que una de las causas de la migración era la falta de oportunidades. Empezamos a trabajar con programas de empoderamiento en esas comunidades y empezamos a capacitarlos técnicamente. Y entonces había un niño que decía, yo voy a combatir dos cosas. Yo voy a combatir uno de los principales problemas de salud pública en México con mi proyecto, que era la diabetes y la obesidad. Nada más. Me voy a poner a emprender en un taller de bicis, que ya no existen los talleres de bicis, ya las reglas. Y el niño puso un taller de bicis en su comunidad y logró que su comunidad y los niños de su comunidad volvieran a utilizar la bicicleta como un medio de transporte, no solo caminar. Ganó un premio ese niño por un proyecto que tuviera un impacto social importante. Pero no solo eso, tuvimos el que decidió hacer franquicias, hizo su panadería y después decidió hacer la franquicia, ¿no? Entonces, nosotros no llegamos y les damos los insumos para su panadería, pero sí los empoderamos. Sí trabajamos a través de una metodología clara que hace programas con los niños en los centros comunitarios, en las escuelas de la propia localidad, para que se den cuenta de que sí hay otra manera de vivir, ¿no? Ese es uno. Y hay otro que ese lo viví yo, porque los otros pues, son resultados. Llevando a otra persona o a otra de nuestras comunidades para que la conociera. Estábamos a veces un día muy largo y donde estábamos viendo cómo se aplicaban nuestros programas, cómo el niño decía, yo tengo derecho al juego. Entonces decían, bueno, ¿qué es el derecho al juego? Es como no tienes que estar todo el día trabajando o no tienes que estar todo el día haciendo tareas, o sea, sino que sal a jugar, o sea, bote pateado, ¿no? O lo que quieras, pero sal a jugar, aprende a jugar. Había sido un día muy cansado, en comunidades muy lejanas, en zonas de rezago, pero había una tienda, yo digo, de abarrotes, papelería, miscelánea, ¿de qué quieres? Era una mezcla importantísima. Y entonces entramos todos porque había un refrigerador a comprar agua. Y era un joven como de 26 años. Y nos dijo, ¿vienen de Child Fund México? Le dijimos, sí, claro, venimos de Child Fund México, venimos a ver la comunidad. Dijo, yo soy niño Child Fund. Ay, qué satisfacción.
Y yo logré quedarme en mi comunidad. Y yo apuesto por mi comunidad y por eso tengo esta tienda. Bueno, ya queríamos comprarle no solo el agua, ¿verdad? Pero para nosotros esos son los casos de éxito. Cuando regresamos y seguimos viendo la tienda de bicicletas, o cuando vemos que, te voy a poner un ejemplo, que un niño puede ver las cápsulas de Juá conmigo y puede oír su lengua originaria, que están perdidas. O sea, entonces estamos en tantos ámbitos que hacemos tantas cosas que luego se te olvida. Tenemos una gran representante en términos de incidencia política que está trabajando muchísimo con la Comisión de Niñez, impulsando ideas, impulsando nuevas, o más bien cuestionando acerca de hacia dónde deberíamos trabajar como sociedad civil en colaboración con los 3 órganos de gobierno. Entonces tenemos muchísimo. Sí te puedo decir que empezamos en 1973 como IAP, en 1978 como AC, y no planteamos irnos. Y vamos a seguir trabajando, y vamos a seguir trabajando en programas de desarrollo a través de metodologías claras. Y yo siempre lo he dicho cada vez que me preguntan, en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web, está nuestro material para todos. No es para esos 84,000 niños o 60,000 niños que atendimos el año pasado. 84,000 en 2023 y 60,000 en 2024. Es para todo niño que quiera, para todo padre de familia, para todo cuidador. No importa tu nivel, no importa dónde estés, no importa si es rural, urbano, no importa que estés aquí junto o estés en la selva de Chiapas, no importa que estés en Chihuahua, no importa que estés en Veracruz, ahí está nuestro material. Papás, explótenlos, cuidadores, explótenlos, legisladores, entren a verlo. Se van a sorprender lo que hacemos todos los días y con un gran equipo, claro está. Adriana, desde la organización que tú encabezas, que por cierto es coanfitriona de este programa, ya me has dado muchas razones, pero me encantaría que le dijeras a la gente que en este momento nos está viendo en este espacio, porque el objetivo es ese, replicar el mensaje, que cada vez sea más la gente que se sume a su causa. ¿Por qué hay que apostarle a la niñez? Mira, hace poco me entrevistaban una empresa que hace marketing social con responsabilidad social y me hizo la misma pregunta. La niñez está hoy en el centro de la discusión y la primera infancia es el centro de la discusión porque creemos que es el futuro. ¿Por qué apostarle a la niñez? Porque es el presente, porque es lo que vivimos todos los días. Yo decía de broma, o no de broma, si tú vas y ves a varios académicos que dicen ¿por qué apostarle a la niñez? Porque es lo que te va a traer mejores frutos y mayor rendimiento en el futuro. Porque también estamos hablando de qué porcentaje de nuestra población es niño. Alguien me dice, ¿cómo? ¿Siguen considerando a los 17 años parte de la niñez? Claro que sí. De los 0 a los 17, de los 0 a los 20. Nosotros trabajamos de los 0 a los 25 años, pónganse. ¿Por qué apostarle a la niñez? Uno, porque es su derecho, ¿no? Así, para mí es su derecho a tener una vida plena. Otra, porque sí es el presente y es el futuro de México. No podemos pensar que los que estamos hoy aquí trabajando vamos a perdurar. No podemos pensar que esos niños no tienen, no pueden alcanzar su máximo potencial. No podemos quedarnos sentados como empresas, como sociedad, como gobierno, viendo desnutrición, viendo falta de oportunidades, viendo falta de rendimiento escolar. No podemos. No podemos ver que no viven en un ambiente seguro. Por eso hay que apostarle a la niñez, porque a una niñez autorrealizada, mayor desarrollo para el país, mayores oportunidades para el país. Tenemos estados que son ricos en gente, ricos en tradiciones, bueno, creo que todo México, ¿no? Ricos en costumbres. Somos gente que nos volcamos por el otro.
¿cómo no vamos a volcarlos por la primera infancia y por la niñez? Sería como quedarnos sentados. Hoy la discusión, se me vino ahorita a la cabeza un problema internacional, que no voy a entrar ahí porque es muy polémico, pero es como si viéramos las imágenes en la televisión de la Segunda Guerra Mundial y no nos moviera. Pues ¿cuántos niños tenemos que atender? ¿Cuántos niños hoy necesitan, cuántas niñas, niños y adolescentes necesitan de la ayuda de los adultos? No solo para decir, tengo derecho a, sino para tener una vida mejor y sí cubrir sus necesidades de pertenencia, de realización, de estima, sus necesidades básicas. Entonces, por eso yo siempre digo, volteen a ver a la niñez, a la primera infancia, va a dar un buen retorno de inversión a la larga, porque son los que van a hacer que México continúe siendo este país tan maravilloso que somos. Yo amo profundamente a México. Yo amo profundamente mis tradiciones, yo amo profundamente a su gente. Yo amo cualquier rincón donde esté. Yo puedo ir a una comunidad y decir, tengo que seguir haciendo algo por este niño. Tengo que por lo más simple le emociona. Y se nos olvida. Y los metemos a estadísticas, y los metemos a datos, y los metemos a la discusión, pero no en el sentido adecuado. Reformulemos lo que estamos haciendo, replanteemos lo que estamos haciendo. Esa es la invitación siempre echada a fondo. Y creo que ponerlo en este centro nuevamente de la discusión pública, que no se nos olvide la niñez, la primera infancia. Ahora, Adriana, no se queda solamente en niñas, niños y adolescentes, finalmente crecen, se convierten en adultos. ¿Y qué pasa cuando tenemos a una niñez violentada, desprotegida, que no le das las herramientas para tener una mejor oportunidad de vida, un mejor destino? ¿Qué estamos viendo? Porque sí, es una realidad que también puede impactar inclusive a la cuestión seguridad de nuestro país. ¿Por qué? Porque si no velamos nosotros por ellos, llegan inclusive ya otros grupos, vamos a darle nombre, crimen organizado, y ellos sí los utilizan. ¿Y qué pasa? Que se acrecenta un problema de seguridad en nuestro país. Por ello, hay que ver a la niñez, a las niñas, niños y adolescentes, porque finalmente crecen y esos patrones, esa violencia, esa desprotección, tiene otros finales. Se repiten. Mira, es cambiar esa mentalidad. Nosotros trabajamos muchísimo para que el niño cambie y aprenda que sí es real, que se puede vivir sin violencia, que se puede vivir a través de un vínculo amoroso, que puedes tener una mejor oportunidad ahí en tu comunidad. Tenemos un proyecto, no he hablado de eso, pero también trabajamos muchísimo con migrantes. Y ahorita que decías, el crimen organizado los espera. Sí, espera a todos esos niños que se quedaron sin un ambiente familiar seguro por la violencia intrafamiliar o comunitaria y que deciden migrar y van caminando por la vida, por nuestros paisajes mexicanos, en busca de una mejor oportunidad, en busca de un ambiente más seguro. Son violentados todo el tiempo. No podemos ponerlos ahí, tenemos que sacarlos de ahí. Pero te voy a decir una cosa muy importante, Lisette. Si no, ese proyecto para mí fue muy importante, se llama Confío. Si no atacamos las causas, no es darle que no migre, o sea, no es darle dinero para que no migre, no es darle un kit de alimentación, no, es enseñarlo a fortalecerlo, tener programas que ayuden a su rendimiento, un mejor rendimiento, que puedan ayudarle a desarrollar mejor, no solo emocionalmente, también cognitivamente y socialmente. Que aprendan a distinguir, que aprendan a discernir. Nosotros en nuestros programas sí hacemos mucho esta parte de cuestionarlos acerca de qué está bien y qué está mal, de dónde puede cambiar su realidad. Y es transformar vidas a través de una realidad que pueden cambiar. Y en esta parte de migración que te digo que vemos también muchas cosas. Trabajamos con el corredor migratorio de Chiapas hasta Tamaulipas
apoyando albergues. Hacemos muchas alianzas con los albergues que van en el camino y vemos tantos niños y sabemos de tantos niños no acompañados que llegan a la frontera. Dices, no podemos no voltear a verlos, no podemos no ponerlos en el centro de la discusión pública. Ahora es una labor colectiva. Ustedes no trabajan solos, no podrían hacerlos. No. ¿Cuál es la importancia de que la gente sepa pues que necesitan también el que ustedes se involucren con ellos, el trabajar codo a codo, porque es una labor monumental, titánica, si me lo permites así decirlo, Adriana, Sí. pero también se hace más ligera si nos involucramos y si estamos apoyando la loable labor que realizan desde organizaciones como Child Fund? Mira, hemos logrado a lo largo de los años, y eso estoy muy orgullosa del equipo de trabajo de Child Fund, de todas las alianzas que se han logrado con instituciones como CIPINA, como el DIF, gobiernos comunitarios, locales, estatales, ¿no? Y a nivel federal. Hoy estamos aquí hablando de la niñez. Donde se hacen las leyes de todo nuestro país nada más. Y eso para nosotros es esa alianza. Nosotros creemos que trabajar así, con instancias de gobierno, es una bendición. ¿Por qué? Porque estamos ahí, ayudando a quien puede ayudar más, ¿no? Creemos en esta alianza. Otra es, nosotros con esas IAPs y esas ACEs, esos albergues, nosotros llegamos y decimos, aliémonos, trabajemos juntos todos. Y estos socios, nosotros estamos en 300 comunidades. Hoy en día, Child Fund México está presente in situ, en campo, en 300 comunidades, 7 estados, pero bueno, porque no nos da más. Pero hemos logrado alianzas hacia afuera con otros estados y con otras organizaciones. Y tenemos que trabajar juntos, no hay de otra. No es y entiendo la parte de las ONGs, porque cada quien busca su target, ¿no? Su objetivo y su meta. Pero juntos hacemos más, juntos podemos hacer más. Es una realidad. Un ciudadano, una ciudadana de a pie que nos está viendo a través de este espacio, ¿cómo podemos sumar? Porque también necesitan manos, hay voluntariado, sí. No piensen que, bueno, yo no tengo una organización, no puedo. No, claro que sí, todos podemos sumar. Mira, nosotros tenemos muchas maneras en las que la gente nos ayuda. Nosotros tenemos un programa de donación. Llévenos a su empresa, no mires con causa, aliémonos, conviértanse en socio Child Fund. Claro que si quieren conocer nuestras comunidades estamos abiertos. Claro que si quieres tener un ahijado, porque también trabajamos en ese modelo de tener ahijados, en donde vas dando seguimiento a lo que hacemos con los niños en las comunidades y puedes ver su desarrollo. Yo tengo 2 ahijados, Alan y Rocío, totonacos, y he visto a Rocío, creo que empezó a ser mi ahijada cuando tenía 5 años. Hoy tiene 14, 15 más o menos. Puedes convertirte en padrino, puedes convertirte en socio, puedes ayudarnos también como voluntario. Muchas veces necesitan muchas manos para lograr que los programas salgan adelante. Pero también yo invito mucho a la sociedad civil a que se sume. Tienes una organización, súmate con nosotros. Tienes una comunidad donde quieres que lleguemos, llegamos. Mira, hay tantas cosas, nosotros más bien damos y esperamos retorno. Hoy sabemos, porque sí lo sabemos, que a la gente sí le importan las causas asociadas a la niñez. Entonces, invitamos a que se asocien con nosotros. Conviértanse en socios Child Fund, es lo que yo diría. E inviertan en el presente de México, que son los niños. Adriana, pues qué enriquecedor en verdad ha sido el escucharte, el conocer más de la causa de la niñez, de los trabajos que están ustedes haciendo desde Child Fund. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un honor y recordarle a la gente que apenas estamos iniciando estos programas, porque vamos a tener una serie de episodios muy especiales con invitadas que nos van a seguir contribuyendo. ¿Para qué? Para poner el tema en la agenda y en la visibilidad de quienes al menos aquí toman las decisiones, porque en una labor conjunta
se puede lograr más. Muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias a ti, Lisette. Muchísimas gracias al Senado, al canal del Congreso por esta gran oportunidad de colaborar. No hay ONG que sea eficiente si no genera conciencia. Y estamos aquí juntos, trabajando a la mano, ustedes y nosotros, para generar esa conciencia sobre las niñas, los niños y los adolescentes de México. Muchísimas gracias. Es un gusto, en verdad, es un gusto. Muchas gracias. Y bueno, recordemos, niñas, niños y adolescentes de nuestro país no pueden esperar. Escuchemos sus voces, pongámoslo en el centro del análisis de nuestra realidad social y construyamos un país que los proteja. Todos los derechos para todas y todos. Soy Lisette Arriaga y a nombre del gran equipo que hace posible este programa agradezco el favor de tu atención y confianza. Pero recuerda que nos vemos en la próxima porque tanto Child Fund como el canal del Congreso estamos apostando por la niñez.